buenas noches. Qué bueno poder estar aquí un tiempo para seguir estudiando las Sagradas Escrituras porque realmente es muy importante conocer las Escrituras. Hoy tenemos una carta maravillosa, pero tal vez la carta más corta del Nuevo Testamento y es Filemón. Es una carta que sé que verdaderamente va a llegar a su corazón. ¿Quién era Filemón? Entonces vamos a estudiar un poquito a profundidad. ¿Quién escribió esta carta? Fue el autor Pablo, en el año 66 después de Cristo. ¿De qué habla la carta de Filemón? ¿En qué se centra? La necesidad de perdón durante el encarcelamiento. Habla de la hermandad en Cristo. ¿Quién era Filemón? Filemón era un nombre propio masculino, era un nombre griego que significa aquel que es hospitalario. Es la carta más corta del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo. Filemón, ¿quién era? Era un ciudadano respetable, era un ciudadano romano, acomodado, tenía un muy buen dinero, muy buena posición, que se convirtió en seguidor de Jesús. En la casa de él se reunía la iglesia, o sea que él era un líder, había conocido al apóstol Pablo, había recibido a nuestro Señor Jesucristo y era un hombre que caminaba en las cosas de Dios. ¿Qué más nos dice la escritura? Filemón era un hombre también que era rico, poseía una casa grande, lo suficiente como para poder recibir la iglesia allí, así como al menos tenía un esclavo. Y hoy nos habla de un hombre llamado Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Y este es el tema principal, la relación. ¿Qué pasó con el amo que era Filemón y qué pasó con Onésimo? Y cómo el apóstol Pablo empieza a mediar una situación que se presentó entre ellos. La carta o la escritura como tal no especifica cuál fue el problema que se presentó, pero sí dice que ambos, tanto el amo Filemón como Onésimo, tuvieron un serio conflicto. Y Onésimo, que era el esclavo, eligió huir en vez de enfrentar a su dueño. Ese es el conflicto principal que encontramos en la carta. Había también, es importante tener en cuenta que Onésimo es un nombre que aparece muchas veces, no en la Biblia, sino que era muy frecuente en esa época. ¿Por qué? Porque Onésimo significa útil, provechoso, beneficioso. Y era un nombre muy común en esa época que se le daba a los esclavos. Entonces, vemos que Onésimo de alguna manera tampoco cuenta mucho la escritura, sino que de alguna manera se encuentra con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso. Y en ese proceso, en ese tiempo en que Onésimo el esclavo huye de su amo Filemón, se encuentra con el apóstol Pablo. Él se encontraba preso, el apóstol Pablo, pero él recibe al Señor. Hay un proceso maravilloso de conversión, hay un proceso de transformación interno hacia afuera en Onésimo, y él se convierte en seguidor de nuestro Señor Jesucristo y empieza a hacer las veces de asistente de Pablo. Entre el esclavo Onésimo y el apóstol Pablo se hace una relación de amistad muy profunda, y resulta que este hombre deja sus creencias y recibe al Señor verdaderamente. Surge entre ellos una amistad, un afecto sincero entre Onésimo y Pablo. Y Pablo dice en su escrito que él hubiera querido tener a Onésimo con él porque él estaba sirviendo en el tiempo que él estaba detenido, que estaba preso. Pero él sabe, el apóstol Pablo, sabe que sería mejor enviarlo de vuelta a Filemón, que era su amo, con una carta adjunta. O sea, estos hombres, Filemón el amo y Onésimo, tienen que resolver los problemas que tengan. Muchas veces en nuestras vidas pensamos que cuando tenemos una situación y no sabemos cómo manejarla o no sabemos cómo resolverla, pensamos que lo más fácil es huir a ese problema o huir a esa dificultad, como dicen por ahí, no poner la cara. Y realmente es un gran error, porque tarde que temprano lo que tú no resuelvas se va a volver, esa pequeña bolita se va a volver una gran bola de nieve, y los problemas hay que enfrentarlos, hay que pedir sabiduría, hay que pedir dirección. Y así como en el camino que Onésimo huye de su amo y encuentra al apóstol Pablo, Onésimo
tiene un encuentro personal, no solamente con el apóstol Pablo, sino que conoce a Jesucristo, cambia su manera de pensar, su manera de hablar, reflexiona. El encontrarse, cuando tú tienes un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas nunca vuelven a ser la misma. ¿Y cuál es el objetivo de esta carta? La carta no solamente va a ir Onésimo a entregársela a su amo, escúcheme bien, él no la manda con otra persona, va Onésimo en persona, el esclavo que yo, va a la casa de su amo y le entrega la carta que el apóstol Pablo le da en su mano. ¿Cuál era el objetivo de esta carta? El objetivo que quería el apóstol Pablo era una reconciliación entre Filemón y entre Onésimo, entre el ciudadano romano rico que era el amo y entre Onésimo que era el esclavo. Entre ellos había surgido un conflicto del cual Onésimo había querido huir y no enfrentar la situación. Entonces vemos que esta carta no solo tiene una implicación a nivel personal, sino a nivel comunitario. Tiene un mensaje supremamente profundo a favor de la libertad, a favor de la vida plena, a nivel de la familia y a nivel comunitario. El centro de la carta del apóstol Pablo es la justicia divina que se hace cuando Jesucristo está ya con nosotros. La misión importantísima de la carta de Filemón. Filemón, el apóstol Pablo desea que Filemón perdone a Onésimo, no solamente que lo perdone, nunca especifica cuál fue la falta, simplemente le dice que hay que perdonarlo. Y lo segundo, y tal vez la parte no solamente más fuerte, es no solamente el perdón, sino que lo acepte como hermano. Y usted me va a decir, ¿y por qué esto es tan fuerte? Ya le voy a explicar qué ocurría en esa época en la sociedad romana versus amo versus esclavo. Entonces dice que empieza la escritura, Filemón le dice, agradezco a Dios por tu amor y fidelidad. Lo encontramos en el versículo del 4 al 5. También le dice en el versículo 6 el apóstol Pablo, recordemos que la carta de Filemón solo tiene un capítulo, por eso vamos a hablar de los versículos, porque sabemos que tiene un solo capítulo. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Una palabra clave que aparece en ese versículo 6 es la palabra comunión, que tiene un origen griego que se llama koinonía. Y esta va a ser una palabra muy importante que vamos a estudiar mucho más adelante. Y él le dice, mira, este conflicto entre ustedes tiene que resolverse. Ustedes no pueden seguir como están, en esa discordia, en esa confusión, en esa pelea. No está bien, deben de reconciliarse, y eso es lo que quiere el apóstol Pablo a través de la carta. También le da una petición muy audaz, versículo 15 al 16, recibió Onésimo ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Mire, esto no solamente era perdón, era restauración, era sanidad, era comunión. O sea, tiene una profundidad esta carta, y usted dirá, es una carta tan corta pero tan hermosa, porque habla de muchos conceptos que forman parte cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, tu vida tiene que ser transformada. No solamente la forma en que hablamos, la forma en que hablamos de los demás, de cómo yo me veo a mí misma, de cómo yo hablo, aconsejo, edifico, exhorto desde el amor a los demás. Cambia mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vivir, incluso la manera en cómo enfrento las situaciones. En un pasado, cuando no teníamos a Jesucristo, teníamos un problema, y si veíamos que la situación no era muy grande, salíamos huyendo, o otras personas le ponían el frente a la situación, pero no pidiendo la dirección del Señor ni su sabiduría, sino haciendo, perdónme la palabra que voy a hacer, a como caiga resolver el problema. Cuando conocemos al Señor, sabemos de que Él nos acompaña, que tú y yo nunca caminamos solos, que Él nos va a dar su guía, su dirección, su sabiduría y el consuelo para tomar las mejores decisiones, ya no en nosotros, ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestras posibilidades, sino a la manera de Cristo. Y es muy linda esta carta, porque Él es la oportunidad maravillosa que está presentando entre un amo y entre un esclavo. Acuérdese que esta carta fue en la época
época romana, donde la esclavitud era normal, era admitida. Es liberar no solamente un esclavo, lo que le está pidiendo el apóstol Pablo, sino perdónalo, libéralo, ya no lo consideres un esclavo, sino que acéptalo como un miembro de la familia. Mire, esto es un bombazo. ¿Por qué? Porque esto iba en contra de todo orden social en la época romana. ¿Por qué? Estudiamos un poquito esa época. ¿Qué pasaba en esa época? En la época donde estaban los romanos, el imperio romano, ¿qué pasaba? Filemón, que era el amo, tenía el derecho legal, escúcheme bien, en esa época tenía el derecho legal a castigar a un esclavo fugitivo. Podía ser muchas las consecuencias, podía ser azotado, podía ser golpeado, podía ser lesionado, torturado, incluso mutilado. Aunque esto era algo contraproducente, pues iba a hacer que la persona perdiera su nivel de productividad. Y por tanto, recuerde que no era considerado, los esclavos no eran considerados personas, sino como un objeto que estaba al servicio. Eso era lo que ocurría en esa época romana. Según la ley romana, los esclavos eran propiedades. O sea, tú podías decir, por ejemplo, si yo tenía un carro, entonces yo podía decir, no, este carro hoy le voy a cambiar la llanta, o voy a venderlo, o lo voy a cambiar. Las personas en esa época de esclavitud, el esclavo no era visto como un ser humano, sino que era considerado una propiedad, algo con lo que tú podías hacer lo que tú quisieras. Obviamente esa nunca fue la voluntad del Señor, pero tenemos que entender que en esa época el imperio romano invade, tenía el poder, se hacía lo que se decía el César, la moneda, eran los que tenían la posición económica, eran los que pedían unos dineros, impuestos, afligían el pueblo. Era una situación muy difícil de opresión bajo el imperio romano. También no solamente los esclavos eran considerados propiedad en esta época, sino que no tenían derecho alguno. Escúcheme bien, no existía derecho para ellos. Podían ser expuestos a lo que quisieran por parte de los amos o los patrones. Incluso ellos podían ser expuestos a agresiones sexuales, porque los amos podían hacer lo que quisieran con los esclavos. Los dueños solamente estaban obligados a proporcionarle comida y refugio. La vida de un esclavo estaba lleno de largas jornadas de trabajo muy duro, sin derecho a ser recompensado nada más que un plato de comida, y eran tratados de unas maneras terribles en esta época. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Pablo? Que hiciera Filemón no solo que perdone a Onésimo, sino que también lo reciba y lo acepte como hermano en Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo le pide a Filemón que libere a Onésimo de la esclavitud y lo trate como a un igual dentro de su comunidad. Eso era inconcebible en esa época. Con todo este contexto histórico que le estoy contando, y político y de leyes romanas, eso no era posible. Pero el apóstol Pablo, es maravillosa esa carta, lo que él escribe, la forma en cómo él redacta, la forma como él le dice: y si Onésimo te debe algo, yo, apóstol Pablo, te lo pago, cárgalo a mi cuenta. Mire, es maravilloso. Onésimo, que era el esclavo, estaba profundamente comprometido con la difusión del evangelio. O sea, fue un hombre el que huyó de su patrón, de su amo, escapó. Como le digo, nunca explican la causa, simplemente él escapa. Puede ser por las largas jornadas, puede ser que se presente un inconveniente, simplemente él decide escapar. Y un esclavo prófugo podía hacer, la ley romana podía hacer lo que quisiera con él porque no había derechos. Pero vemos cómo este hombre está totalmente, fue uno el que escapó y otro el que regresa a entregar la carta que el apóstol Pablo pone en su mano para entregarlo a Filemón. Fueron dos personas, o sea, fue la misma persona, pero había habido un cambio, había habido un nacimiento espiritual, había un nuevo nacer, había un nuevo sentir, un nuevo pensar. Él había tenido, Onésimo, un encuentro personal con Jesucristo, y todo cambia cuando recibimos al Señor en nuestras vidas.
mediante el servicio de Onésimo, su servicio desinteresado. Onésimo personifica lo que debemos hacer nosotros, hablar de Jesucristo. Y él entrega su vida a Jesucristo y se dedica a cumplir todos los propósitos que Dios tenía establecidos en su vida. Pablo escribe a Filemón para alentarle a que reciba a Onésimo, que de vuelta como un hermano en el Evangelio, sin recibir los castigos severos que normalmente se imponían a los esclavos que escapaban, que ya le comenté: mutilación, golpes, agresiones sexuales. Todo lo que le conté. Era una época muy difícil porque ellos no se consideraba que tuvieran derechos, sino que podían hacer golpearlos, azotarlos, lesionarlos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo algo maravilloso aquí: perdónalo, recíbelo, ya no como esclavo, sino como hermano en Jesucristo, y trátalo como un igual. O sea, esto no fue fácil. Lo que decía la carta del apóstol Pablo era fuerte, pero era contundente, pero era lo que el Señor estaba mandando hacer a través del apóstol Pablo, que tenía que cambiar la relación entre estos dos hombres. La única carta donde Pablo no habla sobre la muerte y la resurrección de Jesús, porque no era necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que si Él murió en ese madero por amor a nosotros, fueron perdonados nuestros pecados, cuánto más nosotros debemos perdonar las faltas de los demás, porque dice el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo: amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está hablando de todo lo que habla, lo que es Jesucristo: perdón, reconciliación, sanación, bendición y un nuevo comenzar, un nuevo andar guiados por el Señor. Cuando logramos entender todas las implicaciones de las buenas nuevas personales, cuando logramos entender que ya el amor es lo que prima. Le voy a colocar un ejemplo. Atiendo muchas, Dios me permitió a través de tantos años atender muchas consejerías, y muchas personas me dicen: es que yo lo perdoné, pastora, usted no se imagina, yo ya no tengo nada de resentimiento en mi corazón. Y uno le dice a la persona: pero no lo puedo ver ni en pintura, pero yo lo perdoné. O me dicen: y es que si me llaman, es un ejemplo de muchas expresiones que me han dicho en lo largo de muchos años de servicio al Señor en consejerías: pero es que si está en una clínica agonizando, a mí no me llamen a pedir perdón, que miren cómo lo entierran. Entonces uno dice: realmente no hubo un perdón, no hubo una restauración, no hubo una sanación. Recuerde que el perdón, el primer beneficiado cuando hay perdón, no es el de afuera, soy yo mismo. Porque cuando yo no perdono, es como que yo me tomara un veneno pensando que yo mismo me sirviera todos los días una copa de veneno y decir: aquí no ha pasado nada. Se empieza a destruir mi vida, se empiezan a estancar las bendiciones. Cuando yo no perdono a los demás, ¿qué está pasando? Estoy cortando la relación que tengo con el Padre Celestial, porque dice que nosotros debemos perdonar al prójimo, que debemos amarlo. Y cuando yo no hago eso, me salgo de lo que Dios tiene establecido, porque Dios sabe que sí es posible el perdón. No estoy diciendo que no sea fácil. No es un proceso fácil. Nunca puedes lograr un perdón al 100% tú solo. Escúchame bien, lo puedes lograr un 70, un 80, un 90. Solo a través de Jesucristo podemos lograr perdonar al 100%. Es decir, si esa persona un día está, Dios no lo quiera, agonizando y me está llamando, poder ir y decirle: hace años te perdoné. Si esa persona está pasando, sé que está sin qué comer, él y su familia, poder llevar un mercado. Ahí ya estamos hablando de sanación, restauración, estamos hablando de perdón, estamos hablando de poder caminar en Cristo. Pero si tú aún no has podido hacer eso, quiere decir que tenemos una carga. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cargados, que yo os haré descansar. No dice el vecino, no dice el banco, no dice el cartón universitario. ¿Quién es el que nos da el descanso? Jesucristo. Por eso hay que ir donde el Señor y entregar esa carga. Cuando yo digo: Señor, mira, yo no puedo perdonar a esta persona, en mi humanidad he tratado, pero no puedo. Esa es la palabra mágica, decirle: Señor, no puedo. Y cuando tú llegas con eso, supongamos que esto simboliza todo ese dolor,
toda esa angustia, y tú llegas y le dices al Señor, mira, esto es mi corazón, pero esto está partido, está destrozado, no tengo ganas de vivir, no sé cómo sacar este dolor tan grande, y llegas y le haces esto al Señor y lo entregas, y el Señor dice, esto es lo que yo necesito, que me entregues todo ese dolor, toda esa amargura, todo ese miedo, toda esa tristeza, toda esa inseguridad, incluso terror. Mira, hay gente que carga situaciones de dolor que incluso eran desde niños. Hay personas que no pueden ver un perrito, por ejemplo, porque chiquitos fueron atacados y ven un perro y están huyendo, o no pueden ver un payaso porque chiquitos. Hay personas que no pueden, adultas que no pueden dormir con la luz apagada. O sea, hay tanto dolor, traumas de nuestra infancia, y súmale a eso lo que llevas de pasado, y súmale a eso que has entregado tu corazón en una relación personal, en una relación laboral, en un tema familiar, y ha sido cogido ese corazón y ha sido partido y fracturado, y tú vas con todos tus pedazos destrozados, y el único que puede volver a armar tu corazón y volverte a ensamblar es Jesucristo, nadie más. Y no estoy diciendo que no es importante ir donde el médico, claro, hay parte. El médico está, recuerde que Lucas era médico, era evangelista y era médico, y él ayudó y estuvo con el apóstol Pablo. Los médicos son importantes, los psicólogos también forman importante, es importante todo ese proceso de sanación. La familia forma una red de apoyo. Son muchas las personas, la Sagrada Escritura, la luz que te lleva a la salvación, que te dice, es nuestro manual de vida. Por eso es tan importante leer las Escrituras diariamente, porque si no lo hacemos vamos a vivir nuestras vidas pensando que esa es la manera correcta, a mi manera, a mi forma, a mi voluntad, cuando no es a nuestra manera, no es en nuestras fuerzas y no es con nuestra voluntad. Es cuando yo entrego mi vida al Señor y le digo, mira Señor, necesito ser ensamblada de nuevo en tus manos, necesito sanidad, necesito poder no solamente ir donde el Padre y pedir ese perdón, perdonarme yo misma para poder perdonar a los demás. Es lo mismo, yo amo a Dios, y cuando amo a Dios puedo amarme a mí misma y puedo amar a los demás. Pero si yo no puedo amar a los demás, si yo no me amo, porque no tengo una relación con el Señor, todo va en cadena. El perdón es exactamente igual. Entonces vemos como en el versículo 21 de esta hermosa carta, que tiene un solo capítulo, el apóstol Pablo expresa su confianza en que Filemón cumplirá su petición de perdonar y de restaurar a su esclavo Onésimo. Colosenses 3:10 nos habla: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí que es nuevo. Yo no puedo manejar un carro viendo por el espejo retrovisor porque me voy a estrellar. Pero si eso sabemos que es cuando se maneja un vehículo, ¿por qué queremos llevar nuestra vida mirando al pasado sin poder ver hacia adelante o vivir el presente y disfrutarlo? Nos quedamos amarrados a un pasado de dolor cuando no hay perdón. Yo no sé si usted ha visto una gallinita, a una gallinita desde chiquitica le amarran una patita. Le amarra una patica, pero es un pollito, pero va creciendo y ella tendría ya grandecita, la gallina tendría la fuerza para llegar y ¡jim!, jalar la patica y romper esa cuerdita, pero ya está tan enseñada, tan atada, que dice, yo aquí me muero, aquí estoy, pues yo hago kikiriki, me cae agua, me sale sol, me ponen comida, y se queda amarrada con su patica toda la vida y ahí muere, hasta que un día dice, no, ya puso los huevos que iba a poner, ya no produce más, al sancocho. Y eso fue la vida. Si eso es la vida de un animalito atado, imagínese cómo es nuestra vida cuando no conocemos de Jesucristo. No tenemos un nivel de oración ni intimidad, cuando no leemos las Escrituras. Cuando vivimos como el mundo nos dice salga y viva la vida loca, viva su vida como quiera. Si usted quiere vivir y tener una relación sexual con un animalito, es un ejemplo, hágalo, viva la vida loca. Si usted quiere tener, una persona quiere tener 7, 8, 10 mujeres, hágalo. Si usted quiere meter marihuana, cocaína, hágalo, porque el enemigo solo vino a 3 cosas: a robar, a matar y a destruir. ¿Qué estamos siguiendo?
¿Con quién estamos? ¿Estamos agarrados de la mano de Jesucristo para ser más que vencedores o nos jala mucho nuestra voluntad y lo que digan los demás y nos encanta lo que dice el mundo porque es una vida fácil y divertida? Seguir a Jesucristo no es fácil cuando lo quiero hacer sin dejar mi pasado atrás, pero cuando yo decido romper con el pasado, con el mundo, con lo que me seducía, con lo que me destruía, y le digo, Señor, heme aquí, quiero tener un nuevo comienzo en mi vida, necesito de ti, no sé qué hacer, Señor. Dependo de ti al 100%, Señor. Perdona mis equivocaciones, mis rebeliones, mis pecados, mis malas decisiones. Hoy vengo a entregar mi vida a ti, Señor. Y cuando yo le digo, Señor, apunta mi nombre en el libro de la vida, porque sé que dice en Apocalipsis que un día yo estaré ante tu presencia y llamarán a lista, y que el nombre del quien no esté escrito en el libro de la vida se va eternamente a un infierno, porque el infierno existe, es real. Entonces, cuando yo le entrego al Señor mi vida de corazón, el Señor puede empezar a transformar todas las áreas de mi vida y puede llegarte a convertir en esto, a un florecimiento completo y total. Lo que no logramos en años, no logramos en meses, lo podemos lograr así, en un clic, pero de la mano del Señor. Ahí es cuando empieza nuestra vida a florecer, cuando esta florecita, que es el trato del Señor en nuestro corazón, empieza a formarse aquí. Empezamos a cambiar, empezamos a ser transformados, empezamos a perdonar, a reconciliarnos, a replantear nuestras vidas, a hacer las cosas de la manera correcta, de la manera digna, honorable. Cuando nuestros pensamientos son renovados por el Señor, cuando yo dejo ese pasado atrás y digo, oh yo para allá no vuelvo, de donde me sacó el Señor no vuelvo, yo ya recibí al Señor, como dice la Escritura. Perdón, pero así lo dice la palabra. El perro vuelve al vómito y el cerdo al fango. Y eso pasa cuando las personas quieren tener una patita en el mundo, coquetear y vivir chévere, pero dicen también que quieren estar con Jesucristo. No. Aquí no hay un estado intermedio. Tú eres de Jesucristo o tú no eres. Tú eres creación o eres hijo. Tú eres luz o eres tinieblas. Un ejemplo sencillo, usted no dice es que estoy medio embarazada, usted está embarazada o no está embarazada. O una mujer dice es que ella es medio honesta. No, usted es una mujer honesta o no lo es. Eso es la vida, la toma de decisiones recibiendo a Jesucristo en mi libre albedrío. Yo entrego mi vida al Señor y le digo, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quiere que lo haga? Y empieza nuestra vida a ser así, florecida, transformada, cambiada. Empiezan a llegar todas las bendiciones que estuvieron retenidas, no porque Dios no te amara, sino que Dios no puede bendecir al pecado. Dios no es compatible con las tinieblas. Dios no es compatible con lo que va contrario a su palabra. Pablo prefiere hacer una petición a Filemón. Mire, esto es bien importante para ir terminando. En lugar de darle una orden, el apóstol Pablo podía haberle escrito una carta, paréntesis, de la siguiente manera. Es un ejemplo. Yo, apóstol Pablo, te ordeno que recibas a Onésimo, tu esclavo, porque es que yo soy el que tiene el poder. Yo soy el apóstol Pablo. Él no mandó una carta de esas. Él le habla en el amor, le dice que él sabe que él ya ha recibido al Señor. También le dice, Pablo se refiere a Onésimo como su hijo propio, dándole a entender el apóstol Pablo que ha guiado a Onésimo, al esclavo, en fe, que ya le pertenece a Jesucristo, que durante el encarcelamiento que él estuvo acompañando al apóstol Pablo porque Pablo estaba preso, su vida, Onésimo, recibe a Jesucristo. Es una carta que no es de autoridad en el sentido de obligar, es una carta que habla desde el amor, es una carta que habla del perdón, de la restauración, de la sanación. Habla de todos los valores que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Una carta sobre el poder del evangelio.
Esta carta es muy personal en la escritura y habla de esto, de que ellos tienen que reconciliarse. Es una carta que nos enseña que el evangelio une a las personas, no separa a las personas, que el evangelio es amor, pero es perdón, pero es sanación, pero es reconciliación, es trabajar juntos. Es olvidar el pasado y continuar. Y no solamente a nivel de esta relación de Filemón y Onésimo, es una carta que habla a nivel de para los esposos. En los esposos tiene que haber perdón, porque si no hay perdón, dicen las personas, pero es que yo tengo la razón. Y yo le digo, ¿es suficiente tener la razón y destruir años de relación? ¿O es mejor llegar a puntos de comunicación y de perdón? La relación entre padres e hijos, la relación entre familia, la relación entre compañeros de trabajo. Mire cuántas empresas no pueden avanzar y no pueden lograr su potencial, tal vez porque no tengan el mejor producto, la mejor marketing o el mejor financiamiento, por el trabajo en equipo. Mire, el trabajo en equipo es vital en una casa, en una empresa, en una iglesia, en todo debemos trabajar juntos y unánimes, y eso es bien importante. ¿Qué nos habla? El evangelio nos une en amor, llevando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Nuestras vidas son transformadas y las personas que están alrededor te van a decir, yo te veo diferente. Me encontré con una persona de creo que hace 20 años no hablaba con esa persona, y me la encontré y nos pudimos sentar y nos tomamos algo calientico aquí en Bogotá, y me dijo, Ángela, tú eres diferente, tú no eres la misma mujer de hace 20, 25 años. Y le digo, gracias a Dios, no lo soy. Donde era una mujer llena de soberbia, de orgullo, de materialismo, de prepotencia. Falta, un montón, lo que tú quieras por trabajar, pero estamos, como dice el apóstol Pablo, corriendo la buena carrera, mirando a la meta. Y me decía, te veo y has cambiado. Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de hablar de los demás. Y le digo, es que ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Y tiene que haber una transformación, pero desde adentro hacia afuera. Porque cuando tú le entregas la vida al Señor, el Señor dice, ven para acá, ven a los brazos de papá. Yo te quiero abrazar, yo te quiero apapachar, yo te quiero secar esas lágrimas. Te caíste y esas rodillas se pelaron. Ven, yo te limpio, ven, yo te abrazo, ven, yo te apapacho. Es cuando recibimos al Señor, le permitimos a Él que nos dé todo ese amor que Él siempre ha querido entregarnos. El problema nunca ha sido Dios, hemos sido nosotros los que nos hemos alejado paulatinamente, diciendo al Señor, déjeme vivir mi vida. Yo sé hacer las cosas a mi manera. Yo siempre puedo, yo hago, yo tengo, yo gasto mi voluntad. Y cuando vivimos esa vida y nos equivocamos y nos golpeamos y volvemos despelucados, donde el Señor le decimos, ay papá, tú tenías razón. Y Él dice, no te va a decir, te lo dije. Dice, ven para acá, ven, yo te abrazo. Ven, siéntate acá. Ven, yo te papacheo. Ven, yo te muestro cuánto te amo y te muestro todos los planes y las bendiciones que yo tengo para ti. Y usted dice, oiga, era a la derecha y yo me fui a la izquierda. Ay, Señor, yo hubiera hecho esto así. Y nos empezamos a dar cuenta que cosas que nunca pudimos hacer, era que las estábamos haciendo a nuestra manera. No tuvimos en cuenta al Señor. O simplemente Dios no nos mandó a hacer eso, porque es que muchas veces nos vamos a hacer cosas que Dios nunca nos mandó. Si usted ve un barco, para ir finalizando, el marinero no dice, y zarpamos, y nos vamos, y anclamos. No, el marinero no dice eso. El marinero escucha qué órdenes da el capitán, y el capitán dice, levante el ancla, y él dice, sí, mi capitán. Pero nosotros no tenemos que entender que somos marineros, no somos capitanes. El capitán es Él. Un avión que arranque el avión y no tenga conexión con la torre de control y sus instrumentos no funcionen, el avioncito puede ser lo máximo, no dura en el aire ni segundos. Nuestra torre de control es nuestro Señor Jesucristo. Los instrumentos para navegar, para volar en ese avión es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo mismo que el marinero. Y esto es maravilloso cuando entendemos que no dependemos de nosotros. Que cuando
cada vez que a veces nos equivocamos y decimos, oiga, pero es que yo soy, meto y meto la pata y la sigo metiendo. Pero cuando tú vas con Jesucristo, con el que todo lo sabe, con el dueño del cartón, el Señor dice a la derecha, usted arranca a la derecha, el Señor dice deténgase, usted detiene. Usted sabe que el Señor nunca ha perdido una batalla, ni la va a perder. Debemos estar en el equipo ganador, debemos estar con mi Señor, el que nos bendice, nos ama, nos guarda, nos protege. La historia de Onésimo, este esclavo, es la clásica imagen de la persona que intenta huir de Dios, no sabe qué hacer con los problemas y un día llega y se encuentra como ese hijo pródigo que dice, papá, me equivoqué. Él no le dice nada, simplemente abraza, levanta sus brazos y lo abraza. Eso es lo mismo que el Señor quiere hacer, hablar. Él levanta los brazos y dice, ven hijo acá, ven, ¿qué estás haciendo? No es así, y empecemos con un nuevo comienzo. Hablamos de tener un Padre maravilloso, misericordioso. Es el momento de correr a los brazos del Señor, el cual trae salvación, el cual nos entrega su amor, su gracia, su perdón, nos da libertad y nos da victoria, no en algunas áreas y no por algunos momentos, nos da victoria y bendición en todo momento y en todas las áreas de nuestras vidas. Un encuentro con Jesucristo cambia nuestras vidas. Y Pablo le dice, yo pagaré todas las deudas de Onésimo, de este esclavo. Esto es paralelo a lo que Jesucristo dijo en nuestras vidas. Yo pagué todos sus pecados. Por eso tú y yo somos libres y podemos decir somos más que vencedores. Bendigo tu vida. Gracias por estar aquí. Por favor, comparte este link con muchas personas. Nuestra misión es hablar de Jesucristo. Nuestra misión es hablar del amor que el Señor ha dado a nuestras vidas. La muestra más grande de amor que podemos hacer es hablar de Jesucristo. Bendiciones, muy buenas noches. Gracias se están comunicando estoy viendo a la familia en Andalucía, en la familia Cobo, estoy viendo a Lilianita desde Cali, estoy viendo a Diego que está en Australia, ahorita está en Colombia, estoy viendo a Estelita que está en Cali, a Leonorcita que está en Bogotá y a muchas otras personas que se han ido conectando. Yo bendigo estos medios por los cuales podemos compartir la palabra, y si usted no se puede conectar martes y jueves a las 7:30 minutos, sabe que puede descargarla y compártalo con otros. Bendiciones, gracias por todo, buenas noches, adiós.